Niñas y niños, me da mucho gusto que nos acompañen una vez más en la clase de geografía, tan interesante e ilustrativa. El día de hoy nos acompaña nuestra querida maestra Sharon Luna. Maestra, bienvenida. Hola Larisa, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los alumnos y las alumnas de sexto grado? Para mí es un placer estar aquí nuevamente estudiando y aprendiendo más sobre las condiciones ambientales, sociales y económicas que inciden en los desastres en el mundo. Los invito a que se queden con nosotras para que aprendamos un poco más de este importante tema titulado Prevención de los desastres en el mundo. Y ahora sí, hola Raulito. ¿Qué haces? Hola, Lari, hola, maestra. Hola. ¿Te ayudo con tu cubrebocas? Sí, por favor. Aquí está. Gracias. ¿Y de qué son todas esas imágenes que tienes ahí? Pues es que estoy leyendo el correo electrónico que viene aquí en el libro de geografía, en la página 164, y que habla de los desastres. Ese tema me interesa muchísimo, ya que si los estudiamos, pues vamos a poder saber cómo en muchos lugares hay fenómenos que pueden generar desastres. Tienes razón. ¿Y entonces todas esas imágenes para qué las trajiste a la clase? Porque quiero que la maestra nos hable más sobre el tema y que me explique más. La maestra ya anda por aquí, pero oye, ¿crees que los desastres son provocados por la naturaleza o por los seres humanos? No lo sé. Creo que pueden ser provocados por las personas, como las inundaciones por tirar basura. Pero hay otros que no, como los sismos. Ni modo que haya un ser sobrenatural que pueda mover las capas de la tierra para que tiemble. Tienes razón. No creo que alguien mueva las capas internas del planeta, pero he leído que muchos de los desastres son consecuencia de las acciones de los seres humanos. Pues sí, pero... Hola, ¿cómo están? Hola, maestra. Hola. Estaba escuchando lo que comentaban y me parece muy útil que dialoguen y argumenten sus puntos de vista, ya que ambos tienen en cierta medida razón. Precisamente hoy hablaremos sobre los desastres. ¿Qué les parece si comenzamos? Sí. Perfecto, pues empecemos de una vez. Maestra, yo he visto que los fenómenos naturales llegan a ser un peligro y amenaza para la población, ya que pueden destruir localidades enteras. Sí, como los sismos, que son fenómenos naturales que han sucedido en nuestro país. Por ejemplo, el temblor de septiembre del 2017, que paralizó la Ciudad de México y tristemente se perdieron muchas vidas humanas. Es verdad, tienen los dos mucha razón. Sin embargo, para hablar de este tema, lo primero que debemos hacer es aclarar que los fenómenos naturales y los desastres son dos conceptos distintos, ¿eh? Entonces, ¿los fenómenos naturales y los desastres ¿no son lo mismo? Pues no, por supuesto que no. Vamos a explicarlo para que quede más claro. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, vamos a anotar entonces aquí en el pizarrón que vamos a anotar la palabra fenómenos naturales? Muy bien, fenómenos naturales. Y vamos a escribir que estos fenómenos naturales van a ser todos aquellos procesos o cambios que se producen ¿en dónde creen? En la naturaleza. Muy bien, en la naturaleza. Y estos no son provocados. ¿Por quién creen que no son provocados? Ya lo habían dicho. Por el ser humano. Muy bien, no son provocados por el ser humano o su acción. Entonces, ya que anotamos en este aspecto de que los fenómenos naturales, no siempre un fenómeno natural causa un desastre, ya que el concepto de fenómeno natural se refiere a un proceso o a un cambio que se produce en la naturaleza, es decir, que no es provocado por la acción humana. Estos procesos pueden influir en la vida humana de manera positiva,
como la lluvia sobre los cultivos, o de manera negativa, como el impacto de un huracán sobre una ciudad, o pueden no influir, como un arco iris. Ah, ya entendí. Entonces los fenómenos naturales, como su nombre lo dice, son provocados por la naturaleza. Por ejemplo, pueden ser los arcoíris, Muy bien, o los eclipses, así es. o las auroras boreales, o y los tornados también, y las erupciones volcánicas, y los Excelente. tsunamis, que son justamente son las imágenes que tengo aquí. Efectivamente, ¿qué te parece si vamos pegando las imágenes que trajiste en el pizarrón? Sí. Como ejemplos de fenómenos naturales. ¿Me Muy ayudas, bien. Larisa? ¿Las vamos Claro que sí, pegando juntas? maestra. Entonces vamos a irlas pegando todas estas imágenes. Sí, muy bien. Por favor. Aquí. Qué bonito. Los vamos a poner aquí. Oye, hiciste Sí, un buen sí. trabajo de investigación, Raulito, ¿eh? Sí. Y como estamos observando, todas estas son imágenes de fenómenos naturales. Naturales. Pero todavía estas imágenes que tú trajiste, todavía las vamos a clasificar, porque dentro de estos fenómenos naturales vamos a ver que tienen algunas peculiaridades o diferencias. Maestra, pero ¿y qué pasa con el arco iris? Que lo tengo aquí. Ah, eso es fácil. El arco iris es un fenómeno natural que no implica una amenaza para la sociedad. ¿No es así, maestra? Muy bien, los felicito a ambos por identificar ejemplos de fenómenos naturales. Estos pueden dividirse, como ya les mencioné, en aquellos que generen un peligro o una amenaza para la sociedad. Entonces, ¿qué les parece si en este apartado vamos a poner que dentro de estos fenómenos naturales, amenaza o peligro? Y ahorita vamos a irlos clasificando. Vamos a ir ahorita viendo cuáles de estos pueden ser amenaza o peligro. Maestra, pero dice, no, ¿es amenaza o amaneza? Ah, ¿Cómo se escribe? tienes razón, te equivoqué. Eres muy observador. Ay, no. Ahí va la E, maestra. Y la A en ese. Sí. Amenaza o Amenaza. peligro. Muy bien. Muy bien. Bueno, como bien lo decías, Larisa, hay fenómenos que no son un peligro para la humanidad, pero otros pueden provocar riesgos o desastres para la población. Maestra, ¿eso quiere decir que no todos los fenómenos naturales pueden ser una amenaza para la gente? Es correcto, Raulito. Hay fenómenos naturales como los eclipses, las auroras boreales, los arcoíris, entre otros, que no provocan un peligro o amenaza para la sociedad. Al contrario, son vistos como un atractivo para el ser humano y son muy apreciados porque son poco frecuentes. No obstante, también hay fenómenos naturales que pueden representar peligros para la sociedad. Incluso, si no se toman las medidas necesarias, se pueden convertir en desastres y provocar daños materiales o pérdidas de vidas humanas. Tal es el caso de los tornados, los tsunamis y las erupciones volcánicas, entre otros. ¡Wow! Entonces estas otras imágenes son ejemplos de fenómenos naturales que sí pueden representar peligros para la gente. Correcto. Ahora, de esas imágenes que colocamos, ya que escribimos peligros o amenazas para la población, vamos a ir a identificar cuáles de estas consideran que va a ser una amenaza o un peligro. A ver, ayúdenme. ¿Cómo cuál creen que ya sea? Por ejemplo, ¿un arcoíris será una amenaza o un peligro? No, no. No, ¿verdad? Ninguna. ¿Un eclipse? Tampoco. ¿Esto qué será? ¿Cómo que les...? Eso es un como tsunami, un ¿no? tsunami. Entonces, ¿el tsunami creen que sea una amenaza o un peligro para la humanidad? Sí. Entonces, esta la vamos a colocar de este lado. A ver, Larisa, del lado en el que estás tú, tenemos las auroras boreales. ¿Ese fenómeno natural puede provocar una amenaza o un peligro? No, maestra. ¿Y la de abajo qué será? ¿Esto puede ser una erupción volcánica? Un bien. volcán, sí. ¿Y esa creen que sea una amenaza o peligro? Es así. Sí. Muy bien. Y nos haría falta la última, la que está abajo de los eclipses. Este ¡El es... tornado! Exacto. Muy bien. ¿Esta generaría una amenaza o peligro? Sí. Muy bien. Ahora sí, ya los clasificamos. Maestra,
Entonces se puede decir que los fenómenos naturales como la lluvia o como los terremotos y los huracanes se convierten en desastres cuando son muy intensos. No siempre es así. Supongamos que se produce un fenómeno natural, por ejemplo, un huracán, en la mitad del Océano Atlántico, lejos de los asentamientos de la población. Entonces, dicho fenómeno no representa ningún riesgo a menos que pasara por ahí un barco. Ya entiendo. Entonces, un fenómeno natural se convierte en riesgo cuando pone en peligro la vida de las personas o puede afectar sus pertenencias. Efectivamente, estás en lo correcto, Larisa. Pero debemos aclarar que no todos los peligros a que está expuesta la población se originan en fenómenos naturales. Hay algunos riesgos que se desencadenan a partir de acciones humanas, como ocurre en las explosiones de fábricas, los incendios provocados por las personas o los derrames de petróleo, entre otros. Tal fue el caso de las explosiones que ocurrieron en el puerto de Beirut, en el norte de esa ciudad libanesa, donde en una fábrica se encontraban grandes cantidades de químicos que al hacer reacción con el fuego explotaron, provocando graves daños materiales y la pérdida de muchas vidas. Sí, ya entendí, maestra. Entonces hay riesgos para la población que se originan en fenómenos naturales como los huracanes y hay otros riesgos que se generan en las actividades de las personas como la explosión de esta fábrica en Beirut. Y maestra, ¿es lo mismo un peligro que un riesgo? Pareciera que peligro y riesgo son lo mismo, pero no es así. El peligro es una situación en la que existe la posibilidad de amenaza. Por ejemplo, un fuerte terremoto al durar mucho o presentar una gran intensidad. Sin embargo, ese peligro puede convertirse en un riesgo cuando hay una población que puede ser afectada. ¿Eso quiere decir que los peligros se vuelven riesgos cuando hay gente que puede sufrir las consecuencias de estos? Muy bien, Raulito, lo has dicho muy bien. Se dice que los peligros o amenazas se convierten en riesgo cuando hay una población vulnerable. Y maestra, ¿a qué se refiere cuando habla de una población vulnerable? Excelente pregunta. Una población vulnerable es un conjunto de personas que pueden ser afectadas por un peligro. Por ejemplo, hace rato mencionamos que si ocurre un huracán en la mitad del océano donde no hay gente, este fenómeno no afectaría a nadie. Pero si se acerca a la costa y hay personas que viven ahí, entonces se dice que esta es una población vulnerable. El peligro del huracán se transforma en un riesgo porque hay gente que puede ser afectada por estar viviendo ahí. Exactamente, Raulito. A la población que está en riesgo se le llama población vulnerable y puede presentar esta condición por vivir cerca de la zona de riesgo o tener condiciones socioeconómicas desfavorables. ¿Eso quiere decir que entre más pobre es la gente puede sufrir mayores daños ante un riesgo? Así es. En el ejemplo que hemos manejado, dijimos que si hay población que vive por donde pasa un huracán, esa población es vulnerable. Y lo será aún más si sus viviendas son frágiles o no cuentan con medios de transporte que les permitan alejarse con rapidez de la zona de riesgo. Entonces, por el lugar en el que la gente vive y por la forma en la que vive, ¿la gente puede ser afectada? En efecto, Raulito, pero hay más condiciones para que sea menos vulnerable la población ante los riesgos. Por ejemplo, si las personas están informadas sobre cuáles son los riesgos que más afectan a su comunidad y de la forma en que se presentan, tienen más posibilidades de evitar un desastre. Maestra, por lo que entiendo entonces no todos los riesgos se tendrían que convertir en desastres. Correcto, Larisa. Los desastres ocurren cuando una población susceptible de sufrir un daño no trabaja en la prevención de los riesgos. Es decir, el desastre se manifiesta cuando hay destrucción de viviendas, de carreteras, de puentes y de otras formas de infraestructura que tienen las localidades. Lamentablemente, los desastres también pueden provocar que la gente muera. Pero por lo que nos acaba de explicar, maestra, los desastres sí se pueden evitar si hacemos cosas para que la gente sea menos vulnerable, ¿no? Excelente, Raulito. Los seres humanos no podemos detener un huracán o un sismo,
pero sí podemos trabajar para que la gente sea menos vulnerable ante los riesgos que esos fenómenos representan. ¿Qué se puede hacer al respecto, maestra? Para hacer que la gente sea menos vulnerable ante los riesgos, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, se tendría que reubicar aquellas poblaciones que viven en lugares de alto riesgo, como las cañadas o las zonas que se inundan con frecuencia. También se tendría que propiciar que la gente tenga recursos económicos para poder construir viviendas con materiales sólidos y contar con medios de transporte y comunicación eficientes. Maestra, también nos dijo que es importante que la gente esté informada. Muy bien, efectivamente, Raulito. Otra condición que hace a la gente menos vulnerable es la información. Esto quiere decir que las personas deben tener datos sobre los riesgos a los que están expuestos y la manera de enfrentarlos. En este sentido, el papel de las autoridades y de los medios de comunicación es crucial. Y también es importante tomar clases como esta, en la que usted nos ha explicado de manera muy precisa lo que podemos hacer para evitar los desastres. Para que nos quede aún más claro lo que sucede cuando la sociedad y las autoridades no trabajan para reducir la vulnerabilidad de la gente, los invito a realizar un viaje en el espacio y el tiempo para conocer algunos de los desastres más importantes que se han registrado en los últimos años. ¿Qué les parece? Sí, muy bien, maestra. Pero, ¿sabe una cosa? Yo me voy a ir volando al Centro de Control Geográfico y desde ahí voy a poder investigar algunos datos que apoyan nuestro viaje. Muy bien. Sí, los veo muy pronto, ¿eh? No se Ok. vayan tan lejos. Vale. Está muy bien. ¿Qué te parece, Larisa, si me acompañas tú en este viaje mientras Raulito nos comparte lo que puede investigar? Yo encantada, maestra, vamos. Bueno, vamos. Mira, Larisa, como podemos observar, así fue como quedó en el año 2018 parte de Indonesia y de Malasia, países del sureste de Asia, donde vivieron un terremoto muy fuerte, cuyas consecuencias fueron derrumbes, personas atrapadas en casas y edificios, pérdidas materiales y humanas. Observa lo que pasó horas más tarde. ¡Wow! ¡Un tsunami! ¿Pero por qué pasó esto? Bueno, recordemos que cuando las placas que están debajo de la superficie terrestre, denominadas placas tectónicas, se acomodan, se originan los sismos o terremotos. Pero cuando estos grandes bloques de roca que se deslizan están en el fondo marino, es muy probable que se genere el movimiento de las aguas del mar, las cuales, al llegar a la costa, pueden provocar una o varias olas de gran tamaño, llamados tsunamis. En este caso les fue muy mal, porque hubo dos desastres, el provocado por el terremoto y el que generó el tsunami. Así es, pero como hemos mencionado, estos desastres fueron posibles por la vulnerabilidad de la población. La maestra tiene toda la razón. En este caso, según mis investigaciones, esta situación se explica porque la gente vive en zonas de alto riesgo volcánico y de elevada ocurrencia de tsunamis. ¡Cambio y fuera! Gracias, Raulito. Y maestra, ¿cuál sería un riesgo ocasionado por el ser humano? La mayoría de los incendios forestales son causados por el ser humano, ya sea por la quema de hierba seca para preparar las áreas de cultivo, por las fogatas mal cuidadas o por arrojar cerillos o cigarros encendidos al bosque. En este caso, los desastres originados por los incendios forestales son de origen humano y provocan la pérdida de vegetación. Y en muchas ocasiones también se pierden casas y otros bienes de las personas. Otro ejemplo de vulnerabilidad social y económica es cuando las familias con pocos recursos económicos ocupan zonas de alto riesgo, alrededor o fuera de las ciudades, porque no están en posibilidad de pagar lugares más seguros. En este caso vemos el ejemplo del deslave que se generó por las fuertes lluvias en México, en el estado de Guerrero, donde varias viviendas y gente quedaron atrapadas debajo de la tierra. Las condiciones económicas y sociales de la gente que ahí vivía no les dejaba otra opción que vivir en una zona de alto riesgo. Qué lamentable es eso, maestra, que gente sufra desastres porque no tiene recursos para vivir en lugares más seguros.
Así es, la vulnerabilidad social y económica se refiere a que cuando las personas no tienen suficientes ingresos, no pueden construir viviendas seguras y se ven obligadas a vivir en zonas de alto riesgo, lo que pone en riesgo su salud y su vida. Ahora entiendo por qué se señala que los desastres siempre tienen un componente social. Por lo tanto, es un error decir que se trata de desastres naturales. Excelente conclusión, Larisa. Para continuar con ejemplos de desastres en el mundo, veamos ahora el caso de las lluvias ácidas. Ven, Larisa, acompáñame. ¿Lluvias ácidas? ¿Qué es eso? ¿Ya viste? Bueno, la lluvia ácida, como la que afectó el lugar en el que ahora estamos, es un tipo de precipitación que se presenta cuando la humedad del aire se combina con algunos contaminantes generados por la actividad humana. Entonces, la precipitación que puede darse en forma de lluvia, nieve o granizo es más ácida de lo normal, lo que genera consecuencias severas en los seres vivos, sobre todo para la vegetación. Entonces, ¿el ser humano al generar contaminantes que van a la atmósfera provoca la lluvia ácida? Efectivamente, la quema de combustibles fósiles en las fábricas, las centrales eléctricas y los automóviles son las principales fuentes de contaminantes que al reaccionar con el vapor de agua presente en el aire provoca la lluvia ácida. Maestra, ¿eso significa que también en el caso de la lluvia ácida el ser humano es el responsable de los desastres que se provoquen? Así es. Por ejemplo, China, Japón e India son de los países más perjudicados debido a que los gases emitidos por las fábricas o centrales térmicas suelen contener dióxido de azufre, que al mezclarse con la humedad del aire hace que la lluvia contenga ácido sulfúrico, el cual provoca verdaderos desastres ambientales al dejar sin vida la vegetación. ¿Y las consecuencias de la lluvia ácida las pagan las plantas que se mueren, los animales que no tienen manera de sobrevivir y los seres humanos que contamos con bosques cada vez más escasos? Así es, Larisa. De hecho, según la información que sigo recabando, la lluvia ácida contamina el aire, el agua y el suelo y afecta sobre todo a los bosques, ya que pierden los nutrientes necesarios para que vivan los árboles y otros tipos de vegetación. ¡Cambio y fuera! ¡Ay! Por cierto, me regreso al foro porque cuando regresen de este viaje les tendré una sorpresita. Ahora sí, cambio y fuera. Gracias, Raulito. Ahora dejemos el desastre causado por la lluvia ácida y vayamos a otro lugar. ¿Qué te parece? ¿Qué sorpresa nos estará preparando Raulito, maestra? Mira, Larisa, aquí podemos observar. ¡Wow! ¿Ya viste? Mira, Larisa, aquí podemos observar cómo el tornado Joplin se encuentra pisando el suelo de Estados Unidos, en el estado de Missouri, donde los daños fueron catastróficos. Por lo que veo a lo lejos, la gente vive en casas de madera. Imagino que las construyen así, para no ser dañados con materiales más pesados como los tabiques o el concreto. Y también he escuchado que muchas personas tienen subterráneos para protegerse de este tipo de fenómenos naturales que resultan muy peligrosos. Sí, muchas personas cuentan con las condiciones económicas para que en sus hogares haya subterráneos o búnkers para protegerse de los tornados, pero quienes no tienen dichos refugios deben dejar su hogar mientras pasa el tornado para irse a resguardar a otro lugar donde se encuentren más seguros. Maestra, le propongo que vayamos a ver una erupción volcánica y los riesgos que puede causar. De acuerdo, vamos. Mire, maestra. Órale, tú sí quieres extremo, Larisa. Quiero comentarles que mis abuelitos viven cerca del Popocatépetl. Una vez ellos me platicaron que este es un volcán activo. En algún momento podría hacer erupción. Por eso, el gobierno local constantemente hace campañas para que la gente esté informada respecto a saber qué hacer si esto ocurriera. Les han dicho que deben tener sus identificaciones personales a la mano, así como una pequeña mochila con agua y productos de primeros auxilios que se pueda tomar de forma fácil y salir inmediatamente. Muy bien, todo lo que mencionas es verdad. Las poblaciones que se encuentran en zonas de alto riesgo deben estar informadas respecto a qué hacer antes, durante y después de un desastre. Por ejemplo, antes, tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, comida y agua de emergencia.
abrelatas, zapatos robustos, pañuelos o cubrebocas, gafas y radio para baterías. Durante un evento catastrófico, la gente debe buscar un refugio dentro de algún espacio seguro, alejarse de las zonas restringidas o peligrosas y mantener la calma. Exacto. Y después debemos verificar que estemos bien, revisar nuestro cuerpo y ver que nos encontramos en buen estado. Posteriormente, revisar los daños sufridos en la vivienda y en los alrededores, así como esperar indicaciones de las autoridades correspondientes. Maestra, excelente clase. Pero ¿qué le parece si regresamos con Raulito? Porque dijo que nos tendría una sorpresa al regresar. Vamos a ver qué nos tiene. Ojalá sea un rico almuerzo. Por supuesto, regresemos, vamos. ¿Qué te pareció, Larisa? ¡Hola! ¡Ay, ya volvieron! Ah, Hola. ¡Hola! Oigan, en lo que llegaban yo decidí hacer un cartel para pegarlo en mi comunidad. Miren. A ver, enséñanoslo. Ay, A ver, ¿te ayudo? ¡Wow! ¡Órale! está ¿Lo podemos ver? grandote. Sí, claro. a ver. Es vamos. sobre la prevención de los desastres y para saber qué hacer antes, durante y después de un evento de este tipo. ¡Sorpresa! Órale, te quedó increíble. Hiciste un excelente trabajo. Para concluir, recordemos lo que vimos en la sesión de hoy. El tema principal fue la prevención de los desastres en el mundo. Se describieron los conceptos de fenómeno natural y desastre como ejemplos de cada uno. También se reflexionó sobre las recomendaciones para disminuir la situación de vulnerabilidad de los grupos de alto riesgo. Me gustaría decirles a los niños y a las niñas que nos ven desde sus casas que es importante estar informados para prevenir o mitigar los desastres. No perdamos de vista que la mayoría de los fenómenos naturales no pueden impedirse, pero sí podemos reducir sus daños. Recordemos que la prevención es lo más importante y consiste en la aplicación de medidas para evitar que un riesgo se convierta en un desastre. El reto es el siguiente. Pregunten a sus padres cuáles serían las medidas que tomarían ante un desastre natural. Enriquezcan las opiniones con la colaboración de todos y hagan planes de acción juntos. Muchas gracias, maestra, por sus recomendaciones y por hoy hemos terminado. Espero que la sesión de hoy haya sido de su interés. Nos vemos la próxima clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Prevención de los desastres en el mundo, Geografía, sexto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. A continuación, Lengua materna, clase bilingüe. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.